Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenga la amabilidad, se sienta. Una iglesia que permanece. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esto es una declaración que hace el Señor Jesucristo y le dice a Pedro: tú eres Pedro. El nombre de Pedro significa roca, u hombre roca. Y el Señor le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero cuando habla de roca no está haciendo la afirmación de que es sobre Pedro, porque hay muchos que dicen que Pedro fue el primer papa que hubo. Pero lo que está haciendo es la declaración que hizo Pedro de fe en Cristo Jesús. Lo que él estaba dando a entender que era sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, la iglesia sería establecida. La iglesia sería formada. Porque Cristo ha sido por siglos y siglos el fundamento de esta iglesia. De allí penden de que esta iglesia nunca ha podido ser removida, ni será removida, porque Él seguirá siendo la roca inconmovible. Amén. Entonces, esta declaración que hizo Jesús le hizo a Pedro. Esa fe viva que tenía Pedro en Cristo, sobre esta divina revelación que le hizo el Señor a Pedro, no se lo reveló ni carne ni sangre, sino su espíritu. Y esta manifestación de Pedro confirma el propósito divino de nuestro Dios de hacer una iglesia, y no cualquier iglesia, sino una iglesia establecida y fundamentada bajo, perdón la redundancia, los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Porque esa es la diferencia que tenemos nosotros. Nuestros pensamientos, o más bien nuestra doctrina, está fundamentada en toda la predicación de la palabra de Dios. Por eso nuestros fundamentos hasta el siglo XXI permanecen firmes. Porque corrientes religiosas las hay por doquier. Usted donde se quiera meter encuentra corrientes religiosas. Pero la iglesia del Señor es una. Y la iglesia del Señor está fundamentada bajo los conocimientos bíblicos. Para que una iglesia sea fortalecida, para que una iglesia esté fundamentada, tiene que seguir todo lo que ha sido establecido por Dios en su palabra. Por eso, gracias a Dios, que a través de ella nosotros nos alimentamos y hemos obtenido firmeza en Dios. Y aquí te llega, y me alegra que hay gente en la iglesia que no se deja mover por cualquier movimiento por allí, sino que son personas que están fundamentadas en Dios y no se dejan engañar por cualquier boloncito de chicle. Yo a los niños sí, a mis hijos uno le da un boloncito y se alegra, pero un cristiano de estos que estamos aquí esta mañana no nos dejamos mover por nada. Aquí hay gente que sabe y conoce la doctrina de Cristo. Aquí hay gente que sabe qué es lo que se predica en la iglesia y cuál es la palabra. Por eso nosotros no somos niños fluctuantes, ni somos alimentados con leche. Ya comemos vianda, o sea, comida sólida. Y ya los veo rosaditos, robustos, bien, y gracias a Dios por eso. Qué bien eso. Yo siempre he creído que la iglesia central es por decirlo, es la madre de estos lugares por aquí. Y aquí hay gente que conoce la palabra de Dios. Aquí hay gente que no que mastica, pero hay gente que no traga así entero yo. Gente que, momentico. Entonces me alegra eso. Sabemos que estamos en la verdad
y tenemos la verdad. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjese, hay una pregunta, o surge una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Que en muchos tiempos o en muchos siglos siempre le han querido hacer daño. A esta iglesia, desde el día que se inició la iglesia. ¿Usted sabe cuándo se inició la iglesia? ¿Sabe cuándo se inició la iglesia? Amén. Dígalo con libertad. El día de Pentecostés se inició la iglesia. Pero la iglesia debe tener algo de peso, porque siempre el adversario ha tratado y ha intentado de destruirla. Fíjese que la iglesia del Señor, aun cuando está establecida en la tierra, pero nosotros no estamos indefensos. ¿Me oyó? Nosotros no estamos indefensos. Es cierto que se levantan corrientes de pensamientos, corrientes económicos en contra de la iglesia, es verdad. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Cómo en los tiempos muchos han querido hacerle daño a ella. Bendito es el nombre de Jesús. La iglesia nació el día que llegó sobre ella el Espíritu Santo. ¿Cómo dice la Biblia hablando acerca o haciendo referencia del Espíritu Santo? ¿Y recibiréis qué? Aquí parece que vamos a escarbar esto un poquito, porque dice: y recibiréis poder. Amén. O sea que eso me da a entender a mí, es como quien dice: te voy a investir de algo, porque es inminente que la persecución va a venir, pero la iglesia va a permanecer. Ahora, ¿qué hace Dios? Por eso Dios en Juan capítulo 14 dice que no nos dejaría huérfanos a nosotros, sino que mandaría el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le conocéis, porque está entre vosotros, está en vosotros. El que estaba ahí era Jesucristo, haciendo alusión de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y es Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, el Señor dice que mandaría el poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Dios a nosotros no nos ha dejado desamparados, sino que Él ha derramado de su poder para que nosotros podamos contrarrestar para lo que viene en contra de la iglesia. La vida cristiana, desde que nos levantamos y damos gracias a Dios, porque el hombre de Dios se levanta y da gracias a Dios. Amén. Uno se levanta y lo primero que hace, a veces uno echa la bostezadita y todo, pero lo primero que uno hace es doblar rodillas delante de aquel que te dio la vida. Bendito es su nombre. Y se siente uno sabroso, hermano Toño. Se levanta uno sabroso como nuevo, porque acabó de hablar con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Cuando uno ora a Dios, sabemos que nos espera un día largo, donde hay actividades que hacer. Dentro de esas actividades hay una lucha constante del hombre y el adversario. Ahora, el hombre de Dios, porque somos blanco perfecto para el enemigo, y él siempre ha querido hacernos daños a nosotros. La persecución inicialmente comenzó la persecución el día que nació Jesucristo. Fíjese, y la pregunta es: un peladito de 2 años, ¿qué podía hacerle a la gente? O al rey. Si era el rey, él lo tenía todo. Pero un niño, ¿qué podía hacerle a un rey? Él sentía el peso, que el que estaba allí no era cualquiera. El que había nacido allí no era cualquiera. Y yo en esta noche confirmo su palabra y creo, tenía que ser Dios. Para que el diablo temblase, tenía que ser Dios. Para que aún el enemigo tuviese miedo del nacimiento de aquel muchachito. No era cualquiera. Ahí se estaba levantando el rey del pueblo de Israel, el rey de los judíos. Jesucristo
comienza su etapa de crecimiento, de desarrollo físico, moral, en conocimiento, en sabiduría. Cuando Jesucristo crece, comienza su ministerio, un ministerio que duró poco, pero este ministerio, cuando empezó a ejercerlo y empezó a hacer obras preciosas al pueblo, empezó la persecución de los judíos. ¿Sabe por qué? Los judíos estaban esperando la aparición del Mesías. Pero el Mesías, es que el pueblo judío estaba oprimido por los romanos. Entonces ellos estaban esperando el Mesías que venía a libertarlos, porque ellos estaban subyugados por los romanos. Entonces, como Roma eran los que mandaban la parada en ese entonces, el pueblo esperaba era que la aparición de un Mesías con un tremendo ejército. Esperaban a un Mesías con gente de a caballo, un Mesías que fuera general del ejército para vencer a los romanos. Entonces fíjese, comenzó con Jesús la persecución y ellos no le aceptaron ni reconocían su poder. Hasta muchos lugares donde Jesucristo fue, ¿recuerdan cuando iba para Samaria, para Jerusalén, y pasó por una aldea en Samaria? Él mandó mensajeros, pero los mensajeros dijeron: no, Señor, aquí no lo quieren recibir a usted. A usted le tienen rabia, ¿oyó, Señor? Y uno de los discípulos del Señor, porque hay gente que se levanta así en la iglesia. El Señor, si quiere oramos como oró Elías, para que descienda fuego del cielo y los consuma a ellos. Y el Señor les pega una calmadita y ve: ¿y vosotros de qué espíritu sois? No, así no es, muchachos, así no es. Yo no he venido para condenar al mundo. Hay gente que se levanta así en la iglesia. A veces queremos lanzar justicia por nuestros propios medios, pero no se nos olvide, como dice el Salmo 103, clemente es Jehová, dígalo, lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, el Señor, el pueblo no le quería recibir. Sabemos que judíos y samaritanos no se gustan entre sí, y el pueblo no le quería recibir. Jesús fue rechazado por los judíos, y una de las causas era que ellos esperaban un Cristo, pero no un Cristo cualquiera, como lo decía hace un momento, un Cristo de poder. Y sabía el pueblo de Israel que el único pueblo que había hecho alianza con Dios había sido el pueblo de Israel a través de Abraham, Moisés y los profetas. Entonces el pueblo decía: no, Dios tiene que tener mucho cuidado con nosotros y mandará un Mesías que destruirá a los romanos y seremos libres para la gloria de Israel. Pero en medio de eso es donde aparece Cristo. Ahora fíjese, aparece un Cristo y ellos esperaban que Cristo apareciera con miles y miles. Y de pronto dijeron: bueno, está bien, vino solo, pero ahorita va a empezar a reclutar a la gente y reclutará a miles y 2000, y se levantará un tremendo pueblo, una tremenda nación, y destruirán a los romanos. Pero ¿qué pasó? El Señor empezó a reclutar a la gente. ¿Y sabe cuánto reclutó? Diga cuánto. A 12. Y la gente, Jesucristo se la pasaba para arriba y para abajo con los 12. Y la gente, bueno, y este no, y que venía con toda. Ahora se nos aparece nada más con 12. ¿Y qué puede hacer él con 12? Porque la gente esperaba un Cristo poderoso, ¿sí o no? Un Cristo de poder, un Cristo diferente a como ellos creían. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Cuando ellos esperaban que el pueblo o los romanos fuese por Jesús contrarrestado, ¿sabe qué enseñaba Jesús al pueblo judío? ¿Sabe qué enseñaba? No se opongan a los romanos. Y dice: ¿cómo así que no nos vamos a oponer a los romanos? Si mire que estamos subyugados por ellos. Segundo,
predicó el amor a los semejantes, de amar a vuestros enemigos, incluyendo ahí a los samaritanos. Y pero ¿cómo así? Estamos esperando un Cristo que nos ayude, que nos liberte, y ahora dice que hay que amar a los romanos, hay que amar a los samaritanos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Abrazó con su mensaje de amor a las prostitutas, a los borrachos, a los cobradores de impuestos, a los ladrones, a los leprosos. En fin, ese para ellos no era el Mesías político y militar que esperaban los judíos. Ese guerrero que esperaban ellos despiadados. ¿Saben qué esperaban ellos? Un guerrero del Antiguo Testamento, así como que se levantó y cogió y mató a miles y a 10,000. Así esperaban el pueblo de Israel. Un varón de guerra, un varón de poder. Pero aparece Cristo. Y fíjense que Cristo, el día que apareció, no apareció con miles de caballos. ¿Saben cómo entró Cristo a Jerusalén? Montado en un pollino. Pero había gente que lo reconocía y dice, bueno, no importa que aparezca en un pollino. Pero la gente decía, Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Se quitaban las capas y no se las ponían al burro, se las ponían al que iba montado encima del burro. Se las ponían allí, palmas las colocaban allí en la entrada de la puerta de Jerusalén. Y la gente, ¿sabe qué decía la gente? Con Hosana, salve, oh rey, sálvanos de la opresión de los romanos, sálvanos. De una u otra manera el pueblo sabía que él podía hacerlo. ¿Cómo no sabía? Pero de que podía, podía. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Y Jesús le dijo un día a ellos, está bien, rechácenme, no hay problema. Por eso la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Aquí ni una jota ni una tilde pasa, todo pasa, pero su palabra, hermano, nunca pasará. Su palabra se cumple y le estamos esperando, y de que viene, viene. Así que aquí le estamos esperando. Esa es una promesa de Dios. Fíjense, el Señor sabía que le iban a despreciar y dijo, allá en Mateo capítulo 21, vamos a buscarlo. Verso 42 y verso 43. Aleluya. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Yo pregunto, ¿dónde está esa gente? Pregunto por segunda vez, ¿dónde está esa gente? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús esta mañana. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos nada más y nada menos que hijos de Dios. Yo pregunto, ¿dónde están los hijos del Rey de Reyes? ¿Dónde están los hijos del Rey Altísimo? ¿Dónde están los hijos del campeón de campeones? Oh, aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito es su nombre.
El pueblo judío esperaba un hombre con tremendo ejército, pero fíjese, fue uno con 12. Yo creo que Dios siempre se glorifica en lo poco. No escuché ni un amén. Dios se glorifica en lo poco. No hace falta tener mucho para que Él se glorifique. Con unos panes y unos pececillos Él se puede glorificar en esta mañana. Amén. Es que lo que vale no es lo mucho, lo que vale es lo poco en las manos de Dios. Eso es lo que vale. Bendito es su nombre. Jerusalén recibió al Maestro, recibió a su Dios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando digo: decide la hija de Sión, aquí tu rey viene montado, sentado en un pollino. Y le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Había una esperanza para el pueblo, pero el pueblo judío pensó: este Jesús es otro revolucionario entre muchos, es otro profeta más entre muchos, es un hombre cualquiera como otros que se han levantado. Pero resulta que mucha gente le había creído a su mensaje. No solamente le habían creído, sino que habían experimentado sanidad divina. Gente que seguía a Cristo por lo que había hecho en ellos. Ya la multitud se estaba convenciendo quién era el Mesías, quién era el Maestro, quién era Jesucristo, quién era el enviado de Dios. Y el problema había seguido, y era que Dios o Jesús con su mensaje había convencido, y era problemas para muchos, porque cómo es que este hombre viene de la nada, y muchos le creen. Pero lastimosamente el pueblo tomó a mi Señor, le tomaron. Hubo un hombre llamado Judas que lo vendió por 30 piezas de plata. Lo vende, viene la turba, cogen al Maestro. Judas le da un beso en la mejilla y lo entrega descaradamente. Se lo llevan, lo azotan, le dan de bofetadas, le escupen la cara, le aran la barba. Pero lo que me llama la atención es que mi Señor no dijo nada. Como manso cordero fue llevado al matadero. Enmudeció su boca delante de los trasquiladores. No dijo nada. Se cayó la boca. Oiga, esto es grande, esto es grande. Cuando lo llevan al Gólgota, le crucifican. Ahora el Maestro está en un momento difícil de la vida. El Señor Jesús es crucificado y es muerto. ¿Sabe? La gente empezó a llorar y a decir: se nos acabó la esperanza. Este que nos venía a libertar y a darnos libertad a nosotros, ahora se murió, y ahora ¿qué hacemos nosotros? Tomás dijo: no, ¿sí ve? Nos dejó solo, y Tomás se fue para la casa. Tomás se fue para su casa. Y todos creían que la esperanza se había acabado, que la esperanza ya estaba echada a un lado, no había nada que hacer. Pero Dios tenía palabras establecidas para ellos. En un día tomaré el templo, lo destruiré, y a los 3 días lo edificaré. Y la gente no entendía lo que el Maestro le decía.
Lo que estaba hablando era acerca de la resurrección de Él mismo. Pero al tercer día, cuando la esperanza del pueblo se había acabado, llegaron unas mujeres corriendo, porque la cultura era, cuando una persona moría se le ofrecía especies aromáticas. Y llegaron las mujeres con perfumes aromáticos allá donde estaba el sepulcro de Jesús. Cuando llegaron al sepulcro, dice la palabra de Dios que estas mujeres encontraron la piedra removida. Y en la piedra removida había un hombre sentado, un ángel sentado en ella. Qué elegancia de un hombre de esto, de un ángel sentado en la piedra. Su apariencia era como de trueno, resplandecía. Y las mujeres llegaron para ofrecer especies aromáticas al cuerpo de Jesús. Pero hay una palabra de aliento y dice: ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le dice: no lo busquen más aquí, porque Él no está aquí. Él ha resucitado. Y la gloria sea para nuestro Dios en esta mañana. Él ha resucitado. La gente no lo podía creer. La gente no lo podía creer. Y se fueron a avisarle a los discípulos: el maestro resucitó. Pedro con Juan salieron corriendo diciendo: no, esto lo tengo que ver yo. Hermanos, imagínense a un Pedro y a un Juan que creen a Cristo. Pedro y Juan dicen: no, yo voy a verlo. Y parece que dice Pedro y Juan: el que más pueda. Pero salieron corriendo. Pero dentro de ellos había un discípulo llamado el discípulo amado. Y el que más ama, más se esfuerza. El que más ama, más se esfuerza. Sí o no. Y Pedro y Juan salieron corriendo. Y Juan llegó primero. Pero Juan le dio miedo entrar. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que sí o será que no? Pero Pedro dijo: quédate afuera, hombre, yo voy a entrar. Y Pedro entró y vio los lienzos del maestro allí. Oiga, ese Pedro no se aguantó. Dijo: no, esto lo digo porque lo digo. Salió corriendo y llegó donde estaban unas mujeres. Tocó la puerta de una casa y no le podían creer. Salió una mujer, no sé si llamaba Cleofas, no recuerdo bien. Rodé era el nombre de esta mujer, perdón, Rodé. Y Rodé dijo: ¿quién es? Y le dijo: no. Hermanos, yo creo que Dios está aquí en esta mañana. Y en confirmación a su palabra, nosotros le seguiremos creyendo a Él, que Él se levantó de entre los muertos y vive en medio de su amada iglesia en esta hora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nació la esperanza otra vez. Pero Tomás estaba incrédulo. Pero Tomás no estaba con los discípulos. Se les apareció Jesús, y cuando se le aparece Jesús le dijo: pasa a vosotros. Y estaba en ese instante Tomás con ellos. Y el Señor le dijo: Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Tomás, mete tu mano aquí en la llaga, métela. Y le tocó a Tomás meter la mano en la llaga. Dijo: no, Señor. Cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío.
Porque es que uno cuando ve la presencia de Dios, uno no aguanta, hermano. Uno tiene que caer de rodillas, alabar y glorificar su santo nombre. Uno no se aguanta para glorificar la grandeza de nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Fíjese, el Señor instruyó por 40 días a los discípulos. Les preparó para que hiciesen el trabajo. Prepárense porque viene una tremenda persecución para la iglesia. Y empezó a instruirles, a ayudarles. Empezó a decirle palabras necesarias para ellos poder contrarrestar las fuerzas del mal. Ahora el Señor asciende a los cielos. Cuando asciende a los cielos, le deja a ellos la palabra profética más segura que es su palabra. Después de esto el Señor asciende a los cielos. Ellos empiezan a predicar hasta que llega el día de Pentecostés, donde todos son llenos y revestidos por la unción del Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, reciben poder para vencer. Reciben el poder. Y Dios empieza a usar a estos hombres llenos del Espíritu de Dios. Tomó a Pedro y tomó a Juan un día cuando estaban en el templo llamado La Hermosa. Y había un hombre paralítico. Y Dios usó a Pedro y a Juan para hacer este milagro. Porque cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, las cosas son a otro precio. Y le digo, aquel cojo de nacimiento, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre anduvo, se metió al templo y empezó a glorificar el nombre del Señor. Ahora, después que ellos hicieron esto, después que pasó esto, vamos a buscarlo en Hechos capítulo 4, verso 6. Después que hicieron un tremendo milagro, le dicen, ¿con qué potestad, verso 7, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjese. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Pedro, ¿cómo dice? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo. Oiga, un pescador con tremendo léxico. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Bueno, conocemos la historia. Sigue diciendo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, lo que le estaba diciendo, por ustedes, al que despreciaron ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga, ¿sí ve? Después que este hombre hizo esto, empezó a predicarles a ellos y les tiró el lance, el zarpazo enseguida. Le dijo, ¿y sabe qué? Pa' mañana le voy a decir algo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Les predicó enseguida el mensaje del Calvario a ellos, a los gobernantes, al sacerdote, a los ancianos de Jerusalén. Fíjese, la persecución es inminente y declaran ellos que no hay otro nombre bajo del cielo. Fíjese,
Después que lo toman a ellos preso, yo me pongo a pensar, una persona que esté presa le diga, cállese la boca, no hable más de ese nombre, no diga más nada de ese evangelio, cállese la boca. ¿Sabe qué hicieron estos hombres de Dios? Verso 23. Y puestos en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, miren la oración de ellos: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Si ve que empieza una oración con alabanzas a Dios, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Vamos a echarnos un poquitico adelante, el verso 31, que es lo que me llama la atención poderosamente. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, que Dios había derramado poder sobre ellos. Y prepárese, porque de ahí lo que estaban saliendo eran tremendos predicadores para la formación de la iglesia del Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito es su nombre. La persecución era inminente para los apóstoles, pero ellos hacían señales y prodigios y la gente los alababa. El pueblo, o en el pueblo estaba el sumo sacerdote y escuchó cómo alababan a los discípulos, y los tomaron presos otra vez. Se llenaron de celo, pero cuando estaban presos, dice la Biblia que un ángel llegó de noche y sacó al discípulo y lo echó fuera y estaba libre. Pero lo que me llama la atención era que este hombre, Pedro, lo habían tomado para matarle. Ahora yo pregunto, ¿quién que esté listo para matarlo se va a echar a dormir? ¿Ah? A uno que diga, mañana lo vamos a matar, o yo. Y usted, bueno, nos vemos. ¿Quién? Mire la confianza de un hombre de Dios, que no se deja mover por ninguna circunstancia de la vida. Y este hombre sabía en quién había creído. No importa que me vayan a matar, pero yo sé en quién he creído. Se echó a dormir porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿sí o no? Porque es que yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarme de tu mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Creerle a Dios es lo más grande. Por eso este hombre le creyó a Dios y se echó a dormir. Y cuando uno confía en Dios, Dios manda la respuesta a su pueblo. Cuando uno descansa en Dios, porque hay problemas que uno nunca los va a poder solucionar. Hay cosas que uno nunca va a poder hacer nada por ellos. Pero cuando uno coloca todas las cosas en las manos de Dios, ahí es donde Él se glorifica en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cuántos le creemos al Señor en esta mañana? Bendito es el nombre del Señor. Lo sacan de la cárcel. Vea, hágame un favor y no predique más, soy yo. Hasta lo amenazaron de muerte. Y sí, esos hermanos les pegaron, les azotaron. Pero no, así como cuando coge un niño chiquito.
Y no se monte más ahí, o yo. Sí, mami. No predique más en ese nombre. Salieron de la cárcel y se metieron al templo otra vez a predicar la palabra. Hombre, y cualquiera dirá, bueno, ¿qué es lo que les pasa a ellos? Esa predicadera y los amenazamos y le pegamos y nada. Y vuelven y los cogieron presos otra vez. Otra vez. Los tomaron presos. Y bueno, ¿qué es lo que le pasa a ellos? No le dijimos a ustedes que dejaran de predicar en ese nombre. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cuál es esa predicadera? ¿Cuál es esa predicadera de ustedes? Como sigan así, los vamos a matar. Pero cuando estaban allí con ellos, los grandes, los fariseos, los escribas, dice la Biblia que se levantó un hombre llamado Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel? El sabio rabino. Gamaliel se levantó. Y el hombre era entendido. Yo digo que este hombre lo usó Dios. Lo usó Dios, hermano. Porque le dijo, vea. Saquen a estos hombres, sáquenlo. Y lo sacaron. Cuando lo sacaron, les dijo, miren lo que le voy a decir a ustedes. Gamaliel era venerado por el pueblo. Y le dijo, miren, le voy a decir algo. Ustedes saben que hace mucho tiempo se levantó un hombre llamado Teudas. ¿Se acuerdan? Y ellos, sí, claro. ¿Qué pasó con Teudas? Se levantó como 400 hombres. Y cuando se levantaron los 400 hombres, Teudas murió. ¿Y qué pasó con ellos? Se dispersaron. ¿Sí ven? Otro ejemplo. Se levantó otro llamado Judas Galileo. Y tenía muchos hombres este Judas. Pero murió Judas Galileo. ¿Y los demás qué? Se dispersaron. Entonces, ¿sabe qué? Hombre, vamos a apartarnos de estos hombres. Dejarlos, porque si esto es obra de los hombres, se desvanecerá. Más, si es obra de Dios, no lo podéis destruir. No seáis que te encuentres tú luchando tal vez con Dios. Yo le pregunto, ¿será que pudieron destruirlos? ¿Será que pudieron destruir este mensaje? Yo confirmo en esta mañana la palabra, no, Señor. Esta palabra hasta el siglo XXI todavía sigue eminente, todavía sigue establecida aquí en Colombia, aquí en Valledupar. Su palabra sigue establecida. Si esto fuera de los hombres, hermano, esto estuviese acabado. Si esta obra fuera de Yailson, aquí no hubiera nadie. Si esta obra, con mucho respeto lo digo, si fuera del consistorio de ancianos, no hubiese nadie. Si fuera de los directivos, no hubiese nadie aquí esta mañana. Es que esta obra no es de nosotros. Esta obra es de Cristo. Esta obra es de Dios. Esta obra no es de los hombres. Esta obra tiene respaldo del cielo. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Y si es cierto que muchos quieren levantarse en contra de esta obra, pero nunca podrán con esta tremenda iglesia, ni las puertas del infierno podrá, ni prevalecerá contra esta iglesia, porque esta iglesia la compró Cristo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. La persecución era inminente. Los discípulos perecieron, muchos a filo de espada, otros muertos, crucificados, otros muertos
decapitados. Porque el enemigo se ha tratado de ensañarse de esta obra. Ya no son 12 como en la antigüedad. Después de los 12 el Señor cogió a 70 y lo mandó de 2 en 2. Y estos 70 predicaban el evangelio, y a todos, cuando se le era predicado, se le creía el nombre de Jesús. La gente empezó a creerle al Señor. La gente se empezó a convencer cuál era el verdadero significado del evangelio. Como decía hace un momento, es verdad que usted, donde se meta, hay iglesias que usted no se imagina. Vea, hay iglesias entre comillas o centros cristianos hasta para los homosexuales. ¿Sabía eso? Centro cristiano para las lesbianas. Centro cristiano para los borrachos. Centro cristiano para el malo, el bandido. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor es una iglesia santa. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor no es una iglesia cualquiera. La iglesia del Señor marca la diferencia. No somos unos más del montón. ¿Y sabe qué es lo que nos diferencia a nosotros? Que la iglesia tiene el nombre que es sobre todo nombre, y este nombre tiene poder y tiene peso en medio de su amada iglesia. ¿Tiene peso o no tiene? A nosotros nos ha cambiado la manera de vivir. El día que fuimos sumergidos en las aguas, por eso nosotros no nos bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque esos 3 son títulos. Por eso nosotros tenemos es el nombre. Lo que decía Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo. No nombre, sino el nombre. Así lo que nos salva a nosotros es el nombre de Jesús, en donde sí hay salvación, y ha sido invocado en nuestras vidas. Yo creo que el día que fue invocado el nombre del Señor Jesucristo en nosotros, se cumple lo que dice el himnólogo: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. ¿Pecar para qué? Si tenemos el nombre de poder en nosotros. ¿Pecar para qué si ya dejamos al mundo? ¿Pecar para qué si ya somos parte de una tremenda iglesia que permanece para la gloria del Señor? Le voy a demostrar a través de la palabra de Dios que esta iglesia, a pesar de que ha sido perseguida, es una iglesia poderosa y que no hay otra. Cantares 6:8. Como dice, y pueden haber muchas iglesias, pueden haber cantidades de iglesias, pero como dice su palabra, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas, ¿qué? Sin número. Siga. Más, dígalo, más. Una es la paloma mía, una es la perfecta, es la única de su madre, la escogida, de la que dio a luz. Las vieron más las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Pueden haber iglesias,
Pueden haber denominaciones, pueden haber centros cristianos, pero una seguirá siendo la iglesia, una seguirá siendo la amada. Y qué bueno que en esta mañana usted haga parte de esa iglesia en el nombre del Señor. Sigue el texto como sigue diciendo. Mire la pregunta. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecidas como el sol, imponente como ejército en orden? Yo pregunto, ¿quién es esa? Aleluya, 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 aleluya. El Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. O sea, ni aun la muerte el día que Cristo murió pudo con esta iglesia. Esta iglesia sigue permanente aquí en medio de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque los movimientos pentecostales no son emociones. Los movimientos de nosotros no son cuestiones humanas. Los movimientos pentecostales lo debemos gracias al Espíritu Santo que está en medio de esta iglesia. Yo pregunto en el nombre del Señor, hermanos, si hay uno que se levanta en contra de la iglesia, yo pregunto en el nombre del Señor, ¿dónde está la iglesia que se levanta imponente en esta mañana para contrarrestar las fuerzas infernales? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros de la vida, pero en medio de estos tiempos duros tenemos una iglesia revestida, tenemos una iglesia que gime, tenemos una iglesia que clama. Esta mañana hay compromisos que hacer. ¿Dónde está esa iglesia que se va a levantar de ahí de esa silla? Pero espere un momentico. Que se va a levantar de esa silla. Y en esta mañana vamos a contrarrestar la fuerza del enemigo a través de la oración. ¿Dónde está? Alabado sea su nombre. Se han acabado muchos índices gubernamentales en el mundo y en Colombia. Se han levantado muchos, pero se acaban, perecen. Se destruyó las Torres Gemelas. Se acabó el seguro social. Se han destruido cantidad de imperios en el mundo. Pero la pregunta en esta mañana, ¿por qué todavía hace siglos la iglesia permanece? Y yo quisiera que alguien me responda allá a la distancia. Pero dígalo con alegría. Pregunto por segunda vez, ¿por qué razón esta iglesia todavía sigue viva? ¿Habrá alguien que venga acá y me lo diga aquí? Que salga de dentro de la multitud y me lo diga aquí. Esta iglesia sigue en pie porque tiene al Cristo vivo de poder. ¿Habrá alguien más que venga y me diga otra razón?
más que venga acá y me diga otra razón. Esta iglesia está en pie aún porque está edificada sobre la roca, y esa es la roca inconmovible, Jesucristo. Aleluya. Pero esta iglesia se está preparando, porque llegará un momento donde esta iglesia será recogida, será escondida en lo reservado de su morada, porque esta iglesia se está preparando, porque sabemos que el día de nuestra redención está cerca. Yo quiero invitar en esta mañana. Eran 12 en la antigüedad, después 70. Pero yo voy a invitar a un ejército que se venga acá para que me ayude a contrarrestar las fuerzas del mal. Porque esto, hermanos, lo vamos a vencer en el nombre del Señor. ¿Dónde están los que vamos a contrarrestar las fuerzas del mal esta mañana? Pero no se vaya a arrodillar, por favor. Viene un nuevo año, pero no necesitamos a gente intelecta. No, Señor. ¿Saben qué es lo que necesita esta iglesia? Gente llena por el poder del Espíritu Santo. Y a esos que se quieran ser llenos, vengan acá, por favor, un momentico. Los que quieren ser llenos, vengan acá. Vengan acá, vengan acá.